Napoleón, el de Marta. José María Napoleón la tuvo difícil de pequeño. Nació en una familia que no le quedaba más remedio que ser pobre porque su padre, fogonero del ferrocarril, tenía 5 hijos de su primer matrimonio y 6 hijos de su segundo matrimonio. O sea, la madre de Napoleón, ella era mujer de origen muy modesto, que prácticamente no tuvo instrucción, pero la bondad y la grandeza de espíritu no se aprenden en las escuelas. Su infancia fue difícil, con su hermano Fabián, que es un año mayor que él. Salía desde muy chico a vender huevos y queso de casa en casa, después de la escuela. En su tiempo libre hacían recados y trabajitos para los 3 huéspedes que tenían en su casa y que les ayudaban a ir pasándola. Eran 2 militares muy simpáticos y agradables. Uno de ellos, Ramón, practicaba equitación y les dejaba a los niños pasear en caballos. El otro huésped era la Pajarillo, una sexoservidora muy joven que vivió con ellos durante 5 años. Tenía muy buen corazón y era agradable. Un día se despidió y ya no la vieron nunca más. Vivían en la colonia Gremial, cerca de la estación del ferrocarril. Aparte de atender a los hijos y a los huéspedes, su madre tenía que lavar ropa ajena durante buena parte del día. Verla ahí dejando la vida en el lavadero le afectaba mucho al pequeño Napoleón, que cuando tuvo dinero, una de las primeras cosas que hizo fue comprarle una lavadora. A pesar de la vida de su madre, ella se daba tiempo de enseñarles canciones. La primera que Napoleón aprendió fue Regresa a mí, que años después grabó. Después le enseñó Divina Ilusión y La Ranchera, Cuando salgo a los campos. Su padre era un hombre trabajador, cumplido hasta donde le era posible. 11 hijos eran demasiados para un salario de fogonero, pero por esfuerzo no quedó. No pudo darles paseos o juguetes, pero los enseñó a batallar. A Fabián y a Napoleón siempre les decía, la lucha es por la vida, que no te asombre porque no es hombre el que lucha, no sabe. A los 9 años Napoleón se unió al coro de la iglesia Refugio y al ver la película Torero de Luis Procuna, él y Fabián quisieron ser toreros. A los 10 años Napoleón entró a la cuadrilla de niños toreros de don Jesús Alonso, en Aguascalientes, y ahí comenzó el sufrimiento de su madre, quien sentía que se le iba el alma del cuerpo con cada revolcón de las vaquillas, por lo que su padre les acabó prohibiendo la vocación. Por esta razón, Fabián y Napoleón huyeron de su casa cuando tenían 14 y 13 años respectivamente, y anduvieron recorriendo el país, o como se dice en el mundo taurino, recorriendo la legua. Poco después se separaron y en Tijuana a Fabián lo tiró de cabeza un toro, lo que le causó una amnesia que le duró 1 año. Napoleón buscaba a su hermano por todos los poblados sin encontrarlo, y resulta que como nadie lo conocía, un gringo se lo llevó y lo mantuvo todo el año en Estados Unidos. Al fin, una Navidad apareció en Aguascalientes junto a Jimmy, su protector, en donde se reunió con su familia. Napoleón dejó de torear en 1969 para ya no preocupar a su madre. Se fue a la capital y se instaló en un cuarto chiquito lleno de ratas en la colonia Roma. Vivió así casi 1 año y pintaba óleos con temas taurinos y se los vendía a los gringos afuera de la Plaza México a 50 o hasta 100 pesos.
según se dejara el cliente. Napoleón siguió componiendo y visitando disqueras, recibiendo muchos no, hasta que un director artístico le dijo: «¿Cuántas más o menos? Pero tus canciones no son comerciales, son muy complicadas para la gente. Hay que hacer cositas más sencillitas». Siguió buscando, componiendo y practicando, y por hambre subió con su guitarra a cantar a los camiones. Una vez subió a la línea Insurgente San Ángel y cantó «Cuando salgo a los campos», pero al terminar le dio vergüenza y se bajó sin pedir dinero. Napoleón siguió haciendo antesala en discos Mozart, hasta que un día, con la recomendación de un amigo del ambiente taurino, el director artístico don Guillermo Acosta le extendió un modesto contrato. Ese contrato fue la puerta al cielo para el cantante, y después de unos años y varios temas, por fin llega a su vida el tema Vive en 1976, que quedó apenas en cuarto lugar del Festival OTI, pero empezó a escucharse y se convirtió en un exitazo, vendiendo más de 1 millón de copias. De ahí el resto es historia, y Napoleón pudo comprar una casa digna a sus padres, quienes después se divorciaron. Fue en esa época cuando puso en moda la canción Ella se llamaba Marta, y otras muchas canciones que tuvieron éxito, como Pajarillo, en recuerdo de aquella mujer que había sido huésped en su casa. Gracias por su preferencia, que la pasen excelente.